Gracias mis hermanos por estar aquí. Y eso es todo lo que pudimos venir, que pudieron venir. Oremos. Bendito alabado sea el Señor. Estamos aquí nuevamente hoy, como decía Nicole, nuestra hermana Nicole, para aprender más de la Biblia, saber más acerca del Señor y que toda esa información sea primeramente para rendirnos a los pies del Señor y para que sea bueno para nuestras vidas, que es lo que el Señor quiere, que tengamos una vida plena, que disfrutemos de la vida en esta tierra y que preparemos nuestro corazón y nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu para entrar a la vida eterna ante su presencia. Amén. En relación con lo que venimos estudiando, la secuencia de lo que venimos estudiando, la última clase que estuvimos aquí el domingo pasado, estábamos hablando de la adoración. Y el fin de cuenta, el fin de todo el discurso era, o el fin de la Biblia, es mostrarnos y guiarnos a que toda nuestra vida es adoración al Señor. Y en perfecta relación con eso, hoy vamos a estudiar del matrimonio, porque el matrimonio es una adoración al Señor, en base a lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Bueno, el matrimonio, el hombre, la mujer, el santo vínculo del matrimonio, cómo nos creó Dios, para qué nos creó Dios y cuál es el propósito del matrimonio. Además de glorificar al Señor y de darle, de adorarle a través de nuestra relación matrimonial. Amén. Una clase muy especial para Estefano, para Nicole y para Elías. Amén. Algún día te vas a casar. Tendrás tu esposa, tu casa, tus hijos. ¿Sí? Y tienes que tratar de ser el mejor de lo mejor de los mejores esposos. ¿Correcto? Ok. Muy especial esta clase. Amén. Entonces, el matrimonio. Pueden ir buscando el libro de Génesis, porque vamos a hacer la lectura básicamente de Génesis 1, 2. Dime. No, ya. El matrimonio. Lo mejor de cuando vamos a estudiar algo es empezar por el principio. No vamos a empezar por la mitad ni por el final. Vamos a empezar por el principio del matrimonio, de cómo nos formó Dios, de cómo fundó Dios ese primer ministerio. Y como lo vamos a hacer por el principio, vamos a verlo por Génesis, el libro de Génesis. Como vamos a estar viendo, leyendo en Génesis, va a aparecer esto. Voy a dar esta explicación que tiene mucho que ver con el matrimonio. Va a aparecer esto. Jehová Dios. Juan, sí, vamos ahí, no lo vamos a leer todo de corrido, pero vamos ahí, para no hacerlo tan tedioso y tan largo, vamos ahí, yo les voy diciendo qué versículo vamos a ir leyendo, y como todos vamos a estar en las mismas páginas, vamos ahí, vamos leyendo unos y otros. Quiero que tengamos presente esto, cuando vayamos leyendo en Génesis, a lo largo de toda la Biblia, pero hoy como vamos a leer Génesis 1 y 2, cada vez que salga esto, quiero que tengamos presente esto. Jehová es la transliteración de esto. YHWH, el nombre santo de Dios. Todo su poder, todo lo que Él es, todo como Él se le expresó en la zarza ardiente, cuando le preguntó Moisés, ¿cómo es tu nombre? En Éxodo 3:14, le preguntó, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo digo yo cuando me pregunten tu nombre? Le preguntó él a Dios. Y Dios le dijo esto. Era tan santo antiguamente que esa pronunciación se olvidó, porque la gente tenía tanto temor, tanta santidad de Dios que no decía ese nombre. La transliteración para nosotros es esta. Se le incluyen las vocales, pero es esto. La pronunciación más exacta, según los propios judíos, sería esto. Yahvé. O Yahweh, específicamente. Yahvé. Cuando esto significa el ser, ¿qué sabemos de Dios? Que venimos repitiéndolo siempre, eterno, inmutable, que no cambia. ¿Qué más? Sí, eterno, inmutable, perfecto, eterno, inmutable, Infinito. perfecto, infinito. Paciente.
Pero de todas esas cosas, es importante que tengamos presente que es autoexistente. Él se debe por él mismo, no depende de nadie más para él tener vida. Es él mismo, autoexistente. Mucho más adelante vamos a explicar esa parte, en otras clases más adelante. Pero es un ser eterno, autoexistente. Nosotros dependemos de oxígeno, dependemos de nuestra madre para poder nacer y dependemos de muchas cosas y dependimos finalmente de Dios para poder estar aquí hoy. Él no depende de nadie, entonces es un ser autoexistente. Y esta otra palabra que aparece aquí es Elohim o Elohim. ¿Sabe que cuando decimos que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos en Jehová, como lo pronunciamos actualmente, Jehová, Dios, porque se hace referencia a la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo plural de esto, plural interno. ¿Sí? Quiero que me entiendan eso, quiero que entendamos eso, porque de eso depende cuando leamos el primer versículo que vamos a leer hoy, el primer versículo de la Biblia, tenemos que entender esto, que es un ser autoexistente, inmutable y perfecto en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque no habla literalmente de la Trinidad, hace referencia a la Trinidad que luego nos las explica mejor el Nuevo Testamento. Pero esto es el máximo poder y la máxima representación de autoridad del Dios que creemos que existe, que sabemos que existe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es la unidad de Dios con un plural interno. Un Dios con pluralidad interna. ¿Cuál sería un ejemplo práctico de eso? De una unidad. La familia. Una familia, una cosa, y hay pluralidad interna. La pareja es una pareja, pero hay pluralidad interna. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios y hay pluralidad interna. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, aprendemos mucho sabiendo estos términos porque ponemos ese ejemplo práctico de que hay pluralidad interna en la familia. Amén. ¿Entendemos? Seguimos. ¿Alguna palabra, alguna pregunta? ¿Seguro? Correcto. Entonces, Génesis 1:1. Empezamos con el matrimonio. Génesis 1:1. ¿Quién lo lee? Solo el versículo 1. Génesis 1:1. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo lee? Nicole, lea pues. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios, el ser eterno, no había nada, solamente estaba Él, no dependía de nada, no necesitaba un sitio, no necesita un sitio. Él crea los cielos y la tierra, el universo entero, el cosmos que conocemos hoy, que aún sigue en expansión. Muy importante esa palabra, el cosmos que conocemos hoy, que aún sigue en expansión, no existía. Dios lo crea de cero, de la nada. Él habla y crea el cosmos entero. Eso lo podemos tomar como referencia para saber que el universo no es eterno porque continúa en expansión. Si fuese eterno, no se expandiera, lo que es, que ha sido siempre. Dios crea el cosmos. Continúa un poco más, Nicole. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Correcto. Crea, ordena, regula. Dios es un Dios podemos ver que es un Dios de orden, ¿verdad? Un Dios de orden. Ordena, crea, ordena, regula
y pone en funcionamiento. Continúa un poco más, Nicole, eso mismo. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó al sitio. Exista la luz, no había nada, Dios crea, va poniendo en orden y en funcionamiento cosas, va creando cosmos, planetas, estrellas, todo eso. Y podemos ver que del 1 al 19, para que no lo lea todo Nicole, del 1 al 19 crea lo que conocemos como el cosmos o el universo y lo pone en funcionamiento. Crea planetas, todo lo pone en su sitio, organizadamente. ¿Verdad que sí, Elías? ¿Vas entendiendo? Ok. El versículo 20, Elías. El 1:20. Ojo, eso si lo leemos más detenidamente, pero nos iremos a durar 5 horas aquí. Vemos y el poco a poco Dios va diciendo, va creando, va ordenando y va creando y va creando cosas muy ordenadamente, con un orden, sobre todo con un orden relativo a lo que viene creando. No es que creó algo, lo dejó arrinconado en un sitio, ay, se me olvidó hacer otra cosa, no. Ordenadamente él viene creando. Dijimos entonces que Nicole leyó que Dios creó el cosmos, el universo, los planetas, las estrellas, crea el oxígeno, crea qué más, qué es lo que nos mantiene aquí, que no andamos flotando, que no andamos flotando. La gravedad. La gravedad. Hay leyes. Dios es un Dios de orden, hay leyes específicas. Dentro de todo ese orden de este cosmos crea la gravedad. ¿Cierto? Nosotros agarramos una piedra, la tiramos a los cielos y vuelve a caer las miles de veces que lo hagamos porque es una ley del Señor que no fue que la creó Albert Einstein, sino que Dios descubrió, el Señor le permitió saber la ley de la relatividad y de todo eso que ya sabemos, pero esas son leyes que crea Dios, Jehová Dios Todopoderoso, cuando creó el universo. Versículo 20, Elías. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitud de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ok, continúa un poco más. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas de agua, y toda ave según su especie, y Dios dijo que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Dios venía creando cosas, venía creando, poniendo en funcionamiento, crea los animales, crea los monstruos marinos, crea el oxígeno. Y dice al final, siempre que decía algo, del 20 al 25, vemos que entonces crea los animales. Y veía Dios que todo era bueno. ¿Correcto? Del 26 al 28. Indila o Estefano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Pero Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Crea Dios, vemos aquí que él crea al ser humano. Al ser humano. Note que no fue, Dios es un Dios de orden, siempre tenemos que tener presente eso. No fue que creó al hombre, lo creó, lo puso en un rincón, ay, ya va, aguanta la respiración porque no hay oxígeno. Y empezó después a crear los planetas. Y no fue que creó primero el árbol y no conseguían de plantarlo, no. Un Dios de orden. Desde no había nada y empezó a darle, dice la ciencia, está demostrado que era, al principio habían 3 cositas que empezaron a expandirse y luego conocemos lo que hoy vemos como planetas y vemos la gran cantidad de árboles que hay. Luego que prepara todo eso, dice Dios, repite el principio, por favor. 26. Entonces yo digo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ay, un momento. ¿Cómo lo hizo? Nuestra, ojo la palabra que expliqué al principio, Elohim.
Elohim, que hacía referencia a Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? No es que habla con otro Dios compañero de él o con cosas que habían en él, no. Dios habla consigo mismo en su pluralidad interna. Repito otra vez esa frase, por favor, desde el 26, Indira. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar. Imagen, semejanza. Por eso. Por eso expliqué la palabra esa al principio. ¿Por qué Dios, esa palabra? Lo que engloba esa palabra y por qué dice cuando leemos que dice, y dijo Dios, hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde la eternidad pasada, en común acuerdo, decide Dios, el ser supremo autoexistente, crear al hombre, al ser humano. Hay una raza que no existía. Vimos que creó a los seres, de los monstruos marinos, a los seres, por las aves de los cielos. ¿Con qué propósito, Indira? Nuestra imagen y semejanza. Y señoreen en los peces del mar. Para que se señoree En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Continúa. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok. Varón y hembra los creó. ¿Qué más dice? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las especies que se mueven sobre la tierra. En el punto máximo de la creación del Señor, Dios crea al hombre y a la mujer. Con el propósito principalmente de glorificar a Dios, de hacer lo que Dios le está mandando a hacer, porque se debe a Dios, nos debemos a Dios, ¿cierto? Con el propósito de señorearse, hombre y mujer, tenemos que sojuzgar, o sea, dirigir el planeta, para dónde vamos a ir, dirigir a las vacas, a los caballos, a los seres del campo, a las aves del cielo. Por eso tenemos ese control y ese dominio. ¿Estás entendiendo? Ese es nuestro propósito. Ahora, ¿se ha señoreado, nos hemos señoreado la raza humana bien con el planeta? Sabiendo los desastres que hay por las causas del ser humano, no las causas naturales, ojo, las causas del ser humano, lo dejamos de tarea. Para que nos señoreemos de todas las demás cosas. Estamos muy por encima de ello. Correcto. No olvidemos que Dios es un Dios de orden. Y viene creando todo con orden. Y crea al hombre y a la mujer. Varón y hembra los creó conforme a su imagen y semejanza. O sea que cuando Estefano ve a Nicole, ve un reflejo del Señor. Y que cuando Nicole ve a Estefano, ve un reflejo del Señor. Cuando yo veo a mi esposa, estoy viendo un reflejo del Dios Todopoderoso. Y cuando mi esposa ve a mí, tiene que estar consciente que ve un reflejo del Dios Todopoderoso. No porque yo lo sea, no porque ni tú ni ninguno de los que estamos aquí seamos, sino que literalmente somos creados a imagen y semejanza del Señor. ¿Correcto? Continuamos. ¿Qué dijo Dios al versículo 31 de ese capítulo 1 de Génesis? Todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día. Bueno en gran manera. Bueno, muy bueno. Si todo lo que venía haciendo Dios decía, y es bueno, es muy bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y cuando hizo esto dijo, y vio Dios que era bueno, pero en gran manera, lo que él venía haciendo. ¿Correcto? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Estefano, Elías, ¿seguro? Ok. Capítulo 2. Sabemos que en el capítulo 1 es como cuando estamos echando un cuento, vemos una película que de momento en el inicio te dicen, no, sí, o por ejemplo, no hice el almuerzo y después detallas cómo hiciste el almuerzo.
Bueno, monté las caraotas, la olla de presión, después hicimos el pollo y después voy a hacer la ensalada y la ensalada la hice y especifica. Vamos a ver la explicación de cómo Dios hizo entonces al hombre y a la mujer. Capítulo 2 de Génesis. ¿Listo aquí? Último jazo. Vale. Capítulo 2 de Génesis. ¿Quién está a turno para leer? ¿Este es una clase o este es un tema que vamos a ver en dos partes? Para poderlo hacer mucho mejor. ¿Qué? ¿De qué? Es como una introducción para atrás en lo grueso. Efectivamente, la suela está activa. Es una introducción, justamente. Elías, ¿vas a leer? Ah, bueno, Estefano lee primero y después te digo a ti que vas a leer el segundo. Génesis 2.7, el versículo 7. 2:7. No es el 2. No, el 2.7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín oriente del Edén. Era puro el 7. Entonces, repite el versículo 7 solamente, Estefano, por favor. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ah, ok, dale. Aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ok, entonces. Ok. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Correcto. Estamos en el versículo 7. Disculpa entonces la corrección, pero sí. Aliento. Entonces, la explicación que vimos al principio. El Ser Supremo Autoexistente, Padre, Hijo y Espíritu Santo deciden crear a el hombre. ¿Formó al hombre de dónde? ¿Cómo? No, repito otra vez. Forma del polvo. Le da forma al polvo, a la tierra, al barro, con sus manos. Recuerde que venimos viendo que Dios creó con el poder de su palabra el universo, el cosmos. Prácticamente vamos a dar esta figura que sabemos que no es así, pero en nuestra mente limitada necesitamos poner un ejemplo. Viene siendo como que sin moverse solamente hablaba y creaba, ¿verdad que sí? Ahora vemos que Dios se agacha, desciende, toma polvo, barro, le da figura a algo, hace, vamos a poner esto como un ejemplo, hace algo, porque no era nada todavía, no era una especie que había creada, hace algo, por así llamarlo, y del polvo forma, o sea que no teníamos forma, no existíamos, forma, ¿a quién? Al hombre. Y pone, en su nariz pone aliento de vida. Aliento de vida. Aliento de vida. Por ahí van los tiros. Muy importante todo lo que estamos diciendo y lo que se dice cada domingo. Muy importante. Vamos a poner el punto pendiente para la tarea. Aliento de vida. Lo que venía diciendo nuestra hermana Cecilia. Inspiración. Dios hace aliento de vida. Vamos con esta frase. Inspiración divina.
de parte del Ser Supremo, existente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él viene a la tierra. Esto, mis queridos hermanos, no es solamente que le dio capacidad de moverse y darle vida a algo que era inanimado, sino que esto es intelecto, nos dio inteligencia. Estamos por encima de todo lo que él venía creando. No somos para nada comparables con un animal, ni nada. O sea, no hay nada que se le parezca al ser humano. Intelecto, que a resumidas cuentas es alma, lo que acababa de explicar. Aquí hay ciertas posiciones que chocan, en que si fue espíritu o no fue espíritu, o solamente fue alma. Yo soy muy claro a la hora de explicar algo y quiero que quede muy pendiente y se quede muy pendiente, y cada quien tiene que investigar en su intimidad esto. Yo, según literalmente la Biblia, literalmente lo que dicen los manuscritos originales, es alma, más no espíritu. Por la explicación. Este soplo es el hábito de vida. Que al morir la persona regresa directo al Padre. El alma va a un lugar de reposo y ya sabemos que esto ve no, sí. Sí, pero en ese momento, lo que literalmente dice en la escritura es que fue el alma que nos da el intelecto. Esto es muy, yo me detengo un poco aquí y quiero hacer la clase, quiero que veamos esto muy detenidamente, porque eso nos va a llevar a la rendición total de una vida plena en el matrimonio. Ojo, estamos estudiando del matrimonio, pero tenemos que empezar por el principio. ¿Por qué el alma es intelecto? Porque nosotros tenemos uso racional de las cosas. Somos seres emocionales, es verdad, tenemos emociones, pero tenemos esto. Esa alma que hay, que tú sientes, incluso hay un salmo que vamos a estudiar más adelante, que ese es el salmo preferido para entender cuando caemos en depresión, que todos los seres humanos pasamos por ahí. El que no ha pasado, ojo, porque va a pasar. Bíblicamente todos los seres humanos vamos a pasar por ahí. Hay un salmo que dice: ¿por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te mueves dentro de mí? Es nuestro intelecto hablándole a eso. O sea, nosotros con nosotros mismos tenemos esa capacidad. Eso es verdad, eso es bíblico, es verdad, eso es cierto. Eso no es de la psicología, eso es bíblico. ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, dice el salmo. O sea, tenemos la capacidad intelectual, porque no la creamos nosotros, nos la dio el Ser Supremo Todopoderoso, que la respiró nosotros, nos dio ese poder. Eso es un poder, en realidad, de poder hablar nosotros con nosotros mismos. ¿Entienden? Básicamente, y quiero que quede de verdad, se vayan con esta parte de este estudio, tenemos la capacidad intelectual de comunicarnos nosotros con nosotros mismos, a nuestra alma. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te turbas? ¿Qué es lo que por qué te sientes mal? Y ahí sí entra el espíritu. Sabiendo que cuando vimos en Ezequiel del nuevo nacimiento, el espíritu, Dios pone su Santo Espíritu dentro de nosotros, ya cuando creemos en él. Deposita el espíritu en ese momento en nosotros. ¿Se acuerdan de esa clase? Del nuevo nacimiento, hace 3, 4 clases creo. Sí. Ese Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que decía, que leía Nicola al principio, que se movía sobre ese mismo Espíritu Santo, ahora tenemos esto. Por eso explicaba nuestra hermana Cecilia que el espíritu va a un sitio, el alma va a otro sitio, esperando la resurrección. Pero al principio no teníamos el espíritu. En Ezequiel lo vemos que nos deposita luego el Espíritu Santo en nosotros.
Efectivamente. Pero al principio en la creación nos deposita el alma, luego nos deposita el Espíritu Santo. Correcto. Entendemos. Esto es muy importante porque vamos a tener la plenitud del conocimiento de quiénes somos. Tenemos ese control, lo tenemos intelectualmente de quiénes somos. Si llega un momento que cuando el pecado entra, que la raza humana cae, merma esa intelectualidad que la teníamos al 100. ¿Cómo es el coeficiente, Nicole? ¿Tú sabes eso? El coeficiente intelectual ahora mismo. El máximo nadie lo conoce, pero ahora mismo usamos creo que el 10%, decíamos en estos días, ¿no? Nadie usa ni siquiera el 50% de la capacidad del cerebro. Bueno, cuando Dios nos creó, antes de la caída, usábamos el 100% de la inteligencia. Luego de la caída, luego del pecado. Por eso es que más adelante vemos que cuando nos alineamos con ese Espíritu Santo de Dios que nos pone en nosotros, como que entendemos mejor las cosas, ¿no? Yo sé lo que le pasa a tal persona. Yo sé lo que pasa, lo que le pasa a mi alma. Espera en Dios, calma. Dios tiene el control. Esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo luego de ser depositado en nosotros, nos hace tener esa capacidad de comunicarnos nosotros con nosotros mismos. Amén. Ok, entonces vamos caminando. Formó el hombre, le dio toda esta capacidad, todo este conocimiento, para mí es un poder, de verdad, sinceramente. Le dio aliento de vida, porque le dio el alma, que no la tenemos nosotros, y esa alma viene directo del Padre. Amén. Entonces ahora somos un ser viviente. El hombre es un ser viviente que no existía, que la única cosa que hizo Dios, que la Biblia narra, que Él crea con sus manos, por así decirlo. No solamente habló y lo creó como las otras cosas, sino que crea con sus manos. Amén. Génesis 2, del 8 al 15. ¿Quién lo lee? Nicole, Indira, Cecilia. Luisa. Una lectura un poco rápida. Ya tú vas a ver qué vas a leer. Y Jehová Dios plantó muerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová dijo, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del puente, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el mundo, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Nabia, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Momento ahí. Tomó Dios, Jehová Dios Todopoderoso, tomó al hombre, ese hombre que creó ese ser humano, ese ser viviente, y lo puso en el huerto del Edén, que vemos que formó, que plantó Jehová el Señor. ¿Y qué dijo? De versículo 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Hasta ahí? ¿Seguro? Momento. Muy bien, hasta ahí es el 15, correcto. 2:15, 2:16 y 17. Atención con esto. Vemos que Génesis 2, del 8 al 15, Jehová planta el Edén con un propósito, con el propósito de que ese hombre, el ser humano, lo labrase, lo cuidara. Había una responsabilidad. Ahora es responsable de esto. Amén. Dios es un Dios de orden, lo que venimos viendo. Ordena todo un cosmos para poner al ser humano. Elías 2. Génesis 2, 16 y 17. Y el Señor ordenó al hombre de todo árbol del huerto podrás comer, pero
Rodearnos del conocimiento del bien y del mal, no como la orquídea, como ciertamente moderadas. Ordenó al hombre. Dios es un Dios de orden y le dio un propósito, le dio una función, una tarea. Vas a labrar este huerto, vas a cuidar este huerto, te vas a señorear sobre todas las criaturas, pero no vas a comer del árbol prohibido. ¿Correcto? Porque el día en que mueras, o sea, ese mismo día te vas a morir si lo haces. Si desobedeces mi mandato. Dijo Génesis 2:18. Indira. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No es Bueno que el hombre esté solo. no es bueno. De todo lo que Dios venía creando, siempre decía que, incluso llegó un momento y dijo, es bueno en gran manera, ¿cierto? Y vemos que de momento aparece, no es bueno, dicho por Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que Estéfano esté solo. No es bueno que Elías esté solo cuando sea grande. No es bueno que Eric estuviese solo. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a crear para él que, aquí se pone interesante la cosa y estamos entrando en materia del matrimonio, ¿verdad? Del hombre y de la mujer. Era justo y necesario, ¿verdad? Era justo y necesaria la explicación porque Dios es un Dios de orden. No fue que no, ¿por qué nos casamos al fin de cuentas? Ustedes no se han preguntado eso nunca. ¿Por qué la gente se casa? Porque mi abuelo se casó, porque mi tatarabuelo se casó y porque la gente dice que hay que casarse. Pero ese casamiento es un mandato del Señor. Diga lo que diga la persona, incluso personas en pecado que se casan, dentro de su gran orgullo están obedeciendo un mandato del Señor. Claro, lo obedecen en desobediencia porque hacen lo que les da la gana. Pero es un mandato del Señor, el matrimonio. ¿Ok? No es bueno que el hombre esté solo. Haré para él. Vamos a ponerlo esto aquí arriba porque dio una explicación buena. ¿Ese es qué versículo? Mira, por favor. El 18. Ok. El versículo 18 dice, haré para él. No, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. ¿Qué es ayuda idónea, Elías? ¿Qué crees tú que es ayuda idónea? Ayuda ideal. Lo de la ayuda es un aliado. Aliado, más allá que un aliado, está. Yo a Estefano le pasé hace poco una cuestión de un trabajo que exigían, creo que era un ayudante de cocina, algo así. Pero el ayudante de cocina o el chef, algo así, tiene que estar al mismo calibre que el que manda en la cocina, que es el chef. Porque si no, no te daban el trabajo. O sea que tienes que estar en ese rango. Porque si no, no trabajas ahí. Algo así es esto. Viene esta parte que me gusta mucho. Idónea. La ayuda idónea. Idóneo quiere decir, lo tengo aquí, mira. La ayuda idónea, ese aliado tiene que comunicar. Siempre decimos de la comunicación. Tiene que elogiar. ¿Qué más tiene que hacer? Admirar. Muy bonito, aquí nos gusta, ¿verdad? Aquí nos gusta, ¿verdad, Elías? Que nos elogien. Sí. Mira, de verdad eso tocó mi corazón. Para allá vamos. Entonces tenemos que comunicar, tenemos que elogiar,
Esa ayuda idónea tiene que hacer eso. Ojo, porque aquí a veces no nos gusta esta parte. Tiene que avisar. Esto es literalmente, le voy a compartir esa aplicación para cuando estén leyendo y hay algo ahí, ¿qué sea esto? Usted se mete ahí, le va dando y le va dando y lo lleva a lo que de verdad dice el texto original de la palabra de la Biblia. Tiene que avisar esa ayuda idónea. Tiene que predecir. Indira ha dicho varias veces que yo lo conozco, yo sé lo que él va a decir. Esa ayuda idónea es tan idónea que sabe lo que tú vas a decir. Yo sé que no lo vea porque yo sé lo que va a hacer. Te predice. Te va a confesar. Te va a confesar. Esa ayuda ideal tiene que hacer todo esto. Te va a conocer. No, más que eso, Nicole. Más que eso. Te va a conocer. Tiene que conocerte. La ayuda ideal tuya tiene que conocerte. ¿Por qué? El ejemplo del chef. Cuando el chef saca algo caliente, si yo entro en una cocina, me echan de una vez, porque yo no sé ni qué voy a hacer. Las personas que saben del tema saben que cuando abre el horno, algo tiene que estar sucediendo atrás y ponen todo en una mesa ordenado. Eso no es. Claro, pero mi pensamiento es que si el ayudante tiene que tener la misma cualificación que el chef, sigue siendo ayudante, sigue estando por debajo. No, pero no. Son lo mismo, no, claro. Pero en el rango de tú eres chef y tú eres ayudante, no es lo mismo. Entonces, pero ya vas a ver que en esto, aquí no. Sirve de un ejemplo práctico. No, está muy bien, me gusta mucho tu razonamiento, Nico, te lo digo de verdad delante de los ojos de Dios, porque esa es la idea, no podemos quedarnos, sí, sin entender, no, yo tengo una duda, tengo una duda, porque entonces no son iguales. Está muy bien, es un ejemplo práctico, es como es un ejemplo práctico, mira Nicole, es como un ejemplo práctico de que la unidad familiar, ¿entiendes? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es muy diferente que nosotros. Pero es un ejemplo práctico para que entendamos la aplicación. Continuamos. Te tiene que conocer, te tiene que demostrar. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Nos gusta estas cosas, ¿verdad, Estefano? Esto incomoda. Es el deber de la ayuda idónea del hombre protestar. Estamos hablando de la ayuda idónea que Dios dijo que le iba a hacer el hombre. Tiene que protestar. Ojo, y cuando el hombre le dice algo a la mujer, estamos hablando de la ayuda idónea del hombre a la mujer. La mujer tiene que responder. Esto de responder tiene mucha tela, dijeran aquí, porque tiene que responder para todo. No solo para lo que no le gusta a la mujer que el hombre dice, pero tiene que responder. Y tiene que protestar. Ojo, pero esas dos, todo eso. Atención, no nos adelantemos, atención. Todo eso tiene que saber hacerlo. Tiene que hacerlo, pero tiene que saber hacerlo. No es que va a agarrar una silla, te dije que yo no quería el agua caliente. ¡Pah! Está protestando, pero no está sabiendo hacer bien. Amor, por favor, el agua es con hielo. No, pero de eso justamente se trata, porque cuando Elías se case, Elías, presta atención, cuando tú te cases, tu esposa, tu ayuda idónea, tiene que ser todo esto. Y tú tienes que recibir todo esto. Tienes que recibir que te están elogiando, pero tienes que recibir que te están protestando. Tienes que recibir que te van a admirar, pero tu esposa te va a responder. ¿Entendido? Tú tienes que ser el mejor de los esposos. Tiene que haber una competencia sana entre los hermanos de quién es el mejor esposo. Ok. Continuamos. Vienen dos últimas palabras. Tiene que afrontar. Y ciertamente se tiene que oponer.
Yo le doy gracias a Dios por la esposa que me dio, porque si mi esposa no se me hubiese opuesto a muchas cosas, yo no sé dónde estaríamos nosotros, no sé dónde estaría yo. La mujer se tiene que oponer, pero tiene que saber hacerlo. La mujer tiene que enfrentar, pero tiene que saber hacerlo. Tiene que decirlo, pero tienes que saber hacerlo. Tienes que responder, pero tienes que saber hacerlo. Tú puedes ser que estés viendo algo que tu esposo no está viendo. Tienes que saber decírselo, pero debes decírselo. Bueno, ya él, que se lleve una expresión. Ok, esa es la ayuda idónea. Una ayuda ideal. Había dicho Cecilia y Belia. Sí, es lo ideal. Y eso es lo que quiere Dios. Todo ser humano, toda persona que se casa, antes de casarse, toda persona de esta edad que crezca con esta información, va a buscar una ayuda idónea. No una cara bonita, no un buen partido económico, no una posición en una empresa. Va a buscar una ayuda ideal. Amén. Vamos a acelerar un poco. Aceleramos un poco. Entonces, con la ayuda ideal, Dios hace algo. ¿Quién? No, yo siempre digo eso, nosotros contamos. Tú cuentas, Estefano, con información con la que yo no conté. Este niño que está aquí, para la gloria de Dios, tiene información que a mí jamás me dieron a esa edad. Y no porque mi mamá me la negó ni mi papá, sino que a ellos no se la dieron. Ahora tú la tienes. Ahora tú la tienes, Julia. Ok. Claro, pero estamos hablando de la casa. Si en la Biblia es vamos entonces con la ayuda idónea. Esa ayuda ideal, el aliado perfecto, lo describe la Biblia. Un aliado perfecto. Elías, lee la Biblia, coge. Génesis 2, 19 y 20. Viene Dios a crear, a presentarle al ser humano, al varón, porque ya estamos hablando que es el hombre, la ayuda idónea. Lee. Génesis 2, capítulo 2, versículos 19 y 20. Formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. Aquí. El Señor Dios, ¿qué hizo? Jehová Dios Todopoderoso, ¿qué hizo, Elías? El Señor Dios formó la tierra, todo animal del campo y todo ave del cielo, el cielo y lo trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre lo llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves al cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Jehová Dios Todopoderoso forma, trae a toda la especie que había formado Dios, creado Dios, y se las pone al hombre adelante. Nombra y escoge algo que a ti te guste. Y Adán nombra y pone, fíjense la capacidad intelectual. ¿Cuántas especies de raza habían? Y Adán le puso nombre a cada animal. Nosotros no contamos ni a 1000. Si buscamos 1000 nombres diferentes no llegamos. Se nos nubla el entendimiento. La razón la tenemos cauterizada, dice en Romanos. Y más hoy en día que no queremos pensar en nada, todo queremos ya. Un minuto calentando una comida en el microondas, está durando mucho. Andamos desesperados porque todo sea rápido y que todo esté hecho. Esa capacidad intelectual del 100% que veíamos, estamos hablando de antes la caída todavía, aquí no había pecado sobre la tierra. Dios Todopoderoso forma a todos los animales y se los trae a Estefano, a Adán, al hombre. Necesitas ayuda idónea, te prometí ayuda idónea, escoge algo de aquí. Y Adán le pone nombre a todo. Más en la última parte del versículo, Elías, ¿cómo decía? La última parte del versículo. Vaya, ¿ves?
La última parte del versículo, Indira, del 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No se halló ayuda idónea. Un animal es muy buen compañero. En casa hemos tenido hasta 25 perros al mismo tiempo. En el patio de la casa de mi mamá, siempre lo digo. Amamos los animales. La suegra, ni se diga los animales que tenemos en su casa. Hemos tenido que si morrocoy, que si el chiquitico, que si todo. Muy bonitos. Son compañeros. Cuidan la casa. Tenemos a alguien allí. Pero no debemos humanizar a los animales. Hay gente incluso hoy en día que lamentablemente, Dios tenga misericordia, se casa con mascotas. No sé en qué país se casó una mujer con un perro. Eso se ve hoy en día. Ojo, y eso no es nuevo. Lo que pasa es que ahorita la vemos por las redes. Pero en Sodoma y Gomorra uno lee y aparecen esas cosas. Eso no es nuevo. El mundo no fue que se volvió loco ayer. Tenemos la inmediatez de la noticia. Pero Sodoma y Gomorra había eso y más, dice la Biblia. Entonces, no se debe, por mandato del Señor, humanizar a los animales. Los queremos mucho, los cuidamos, los protegemos. Hablamos al principio, leía Nicole, que tenemos señorianos de ellos. ¿Qué le pasa al gatico? ¿Qué le pasa al perrito? Mucho cuidado, la comida, que si bota pelo, que la comida que sea... Eso es señorearse, eres el señor de la casa y cuidas tu mascota. Pero no son tu ayuda idónea. Amén. Creación de la mujer. Vimos como Dios creó al hombre, ¿cierto? Creación de la mujer. ¿Quién va a leer ahora aquí? Le quieren leer. A nosotros. Nicole se lo leyó todo ya. Bueno, está bien, yo hacía así. Yo mientras Cecilia estaba dando el culto y yo iba. Es bueno. Entonces, Génesis 2, del 21 al 22. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Jehová Dios, Todopoderoso, dicen grandes estudiosos, me gusta eso cuando lo escuché, que hace caer en sueño a Adán y le aplica, por así decirlo, la primera anestesia que se conoce de la raza humana, porque el hombre no siente dolor, lo duerme, extrae una de sus costillas, cierra ese sitio donde extrae una de sus costillas, lo hace caer en un sueño profundo y forma a la mujer de una costilla del hombre. A la mujer. El hombre que lo hizo de la tierra, del polvo, del barro, forma a la mujer. ¿Para qué la formó? ¿Con qué intención? Recuerda la promesa que le había hecho Dios al hombre, que le iba a conseguir ayuda idónea, porque no era bueno que el hombre estuviese solo. ¿Recuerdas eso? No es bueno que el hombre esté solo. Las palabras del hombre cuando ve a la mujer. Yo esto lo estaba leyendo anoche, repasando, y me acordé de Estefano. De verdad que sí. Entonces, vemos que el hombre se despierta de esa anestesia. Le habías dicho que le quitó una costilla. Y hizo a la mujer. ¿Cierto? El 23, Nicole. No, el que lo lea Estefano, por favor. El versículo 23. El versículo 23. Versículo 23. Ojo, sepan que no ha entrado el pecado a la raza humana. Las palabras más bonitas que ha podido decir un hombre sobre esta tierra desde que Dios lo creó son estas. Y son hechas. Y mire, bueno, de este mucha tela que cortar. Pero las dijo un hombre cuando vio a la mujer. ¿Qué dijo Estefano? Génesis 2:23. El cual exclamó: esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque el hombre fue sacado. Exclamó. ¡Ah! Sí. Estefano cuando vio a Nicole la primera vez. Sí. La vio. Lee otra vez. Necesito que lo leas otra vez y te pongas en el lugar de ese hombre que estaba solo, que habían solamente animales y se sentía solo y estaba solo. El cual exclamó.
vio una hiena por última vez. Esta se va a llamar una hiena. Ajá. El cual exclamó, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Nicole, ¿qué es una exclamación? Cuando se habla de que exclamó, no es solamente que dijo algo, ¿no? Sino que hubo euforia en esa palabra. ¡Ah! Brinca y hubo exclamación. Es verdad. Y dice, una hiena, suegra, exclamó y dijo, esto ahora es. Esto ahora es. Esto ahora es. Te digo que hay, mira, hay un libro, bueno, continuamos porque si me voy por ahí vamos a llegar tarde el trabajo. Exclamación de gran júbilo. De verdad, esto es el texto original de la Biblia. Mira, y esto te lo estoy haciendo especialmente para ti. Exclamación de júbilo. Gran júbilo. Júbilo es demasiada euforia de alegría, mucho. Emocionalmente visible y sus palabras que no consigues cómo expresar. Así como cuando yo vi a Indira cuando venía caminando para allá que nos íbamos a casar. Ahora sí es. La primera frase, Estefano, repítela por favor, en serio. No, pero cuando te vi ahí, ahora sí. Tú sabes lo que dije que la primera vez que te vi. Estefano, la primera frase. Ahora es, esto es. Gran júbilo. ¿Cierto? ¿Gran qué? Una mujer flaquita y que era mío. Mira. Ahora es. Porque quiero que quede todo junto. Sabemos que hubo exclamación de gran júbilo. Mentira, no le pongo. Vamos, en serio. Génesis 2:23. Exclama. Esto ahora es. Habíamos dicho que era una exclamación de gran júbilo, ¿verdad? De gran júbilo. Esto ahora es. ¡Sí! ¡Por fin! En serio, los grandes estudiosos. Yo soy un simple pecador que Dios de verdad sanó y restauró. Y me apasiona esto. Pero hay personas que llevan 50 años estudiando un solo versículo. Hay personas que tienen 30 años solamente estudiando un capítulo. Es esto lo que van a estudiar. ¿Por qué se usaron esas palabras? En el hebreo original, ¿qué decía esto? ¿Por qué se dijo esto? ¿Qué era eso para esa persona? Yo puedo decir, es muy poquita azúcar, pero para Indira es demasiada azúcar. Entonces, que Indira, una cuchara mía, dice que es mucha. ¿Cuánto es mucho para mí? Cuando yo digo que es mucho, entonces, ¿cuánto es ese mucho? Si yo lo estoy diciendo. Ese es el punto del estudio. Y hay personas que llevan 20 años estudiando un solo versículo. ¿Qué es esa gran exclamación? ¿Qué dijo el hombre? O sea, ¿por qué lo dijo? Hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Qué tiene que ver? Huesos de mis huesos, dijo. ¿Sí o no, Estefano? Hacia adelante, suena. Huesos de mis huesos. Carne de mi carne. ¿Qué más decía ahí? Será llamada, o se llamará,
En la mayoría de las versiones dice varona. Varona. Porque del varón fue que Estefano fue tomada o sacada. Esto, mire, mi hermano, le voy a decir la verdad. Esto, Elías, esto es un poema precioso, ¿no? En el idioma original. Porque las palabras, como riman las palabras y la profundidad de lo que el hombre quiso dar, de lo que quiso salir de su ser cuando vio a la mujer, a su ayuda idónea, y esto le llaman el poema de Adán. El poema, y fue las primeras palabras, las únicas palabras que dijo el ser humano antes de la caída en el pecado fue esto. Hablamos que había una unidad, decía Cecilia, una unidad. Huesos de mi hueso. Unidad. Y es una unidad profunda. Carne de mi carne. Es un solo cuerpo. Eso es mi carne. O sea, Indira soy yo, pero es ella. O sea, por fin una igual que yo, pero diferente. Ella soy yo, pero no soy yo porque es diferente, pero soy yo. Un solo cuerpo. Y esto lo más, mira, será llamada varona porque del varón fue tomado. Es una relación complementaria. Esto es complementario. Recuerda todas las funciones de la ayuda idónea, ¿no? Todo el deber, más allá de funciones, el deber de toda mujer que ama a un hombre tiene que cumplir con esas funciones. Tiene que admirarle, me gustó mucho lo que le dijo Nicole Estefano, de verdad que sí. Tiene que admirarlo, tiene que decirlo que lo admira. Tiene que elogiarlo, pero tiene que, ¿dónde está? ¿Qué pasa con esto? Tienes descuidado esto. Y tiene que saber hacerlo. Una ayuda idónea. Es un solo cuerpo, es un complemento. Y es un complemento porque esto es tanto, lo que decía Nicole, es tanto para allá como para acá. Porque si es idónea, es ideal, es porque yo necesito eso que yo también debo hacer. A lo que hablábamos de la comparación con el chef. En este caso es exactamente igual. Muchas veces yo leo en libros que es un igual pero opuesto. No me gusta ese término, porque un opuesto es un opuesto. Son iguales pero diferentes. Me gusta más como suena. ¿Por qué? Porque yo soy hombre y ella es mujer. Ella es una bomba biológica y química con el organismo de la mujer por dentro, el hombre no. La mujer está preocupada y quiere hablar mucho. Necesito que llegues para la casa para que hablemos. Y el hombre está preocupado y lo que quiere es sentarse a pensar. Somos iguales, pero somos diferentes. Yo siento que si fuésemos iguales, yo sí sería una mujer de la misma forma que estaba hablando. Dios te bendiga por lo que acabas de decir. No puede ser igual. ¿Entiendes? No, te estoy dando la razón a lo que dijiste. ¿Entiendes? Y ese es el punto. Por eso no me gusta cuando dice que son opuestos porque no me gusta como suena. Es como choca. Somos iguales, pero diferentes. Somos iguales. Hoy en día cuando se habla de igualdad se van por otra cosa, que es para nada, eso no tiene nada que ver con igualdad. Funcionamos diferente, hombre. Me gusta mucho lo que acaba de decir Nicole, ¿verdad? Y Dios te bendiga, porque está bastante clara en eso. Dios lo continúe bendiciendo de verdad, porque somos iguales, pero somos diferentes. A la mujer tiene su ciclo menstrual y nosotros no. Y eso es una bomba por dentro de emociones. Las emociones, eso hay unos picos y que Dios y su ayuda, que nos ayude a nosotros los hombres a eso. Pero son necesarias para nosotros. ¿Entienden? Son necesarios esos para nosotros. Ven las cosas de otro punto de vista. Sin el amor de la madre por unos hijos en un matrimonio, ¿cómo cría un hombre? No es que no los cría.
pero necesita es a la mamá. Yo siempre le digo a Estefano, broma, tiene Estefano, como su mamá lo está, disfrútela. Porque yo sinceramente, bueno, cuando hemos quedado solo, que te digo yo, ahí están las pastillas, 1, 2, 3, 4, listo. Y ya. El amor de la madre es diferente. No es que el padre no ame, pero es que somos iguales, pero diferentes. Ese es el punto. Amén. El poema de Adán. Se pierde muchísimo, muchísimo con el traspaso de los idiomas, porque pasa por muchos idiomas para llegarnos a nosotros. Pero cuando vas al original y lo ves, lo que de verdad él quiso decir, de verdad cuando estaba repasando esta semana que lo estaba haciendo, me acordaba mucho de Estefano, porque Estefano se expresa así de Nicole. Es verdad. Es que, y aquella cara con, yo vi la exclamación, es así. Cuando se cumplen todas las cosas, una parte, pero no se puede. Son las parejas, y también las parejas felices. Totalmente, porque siempre van a ver antes. Ese, para allá vamos. La clase que viene vamos a entrar a ese punto, porque no es la ausencia de problema. No es la ausencia de problema, sino que cómo lo vamos a enfrentar. Llegó la luz muy cara y estamos ganando esto. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar ese problema? No podemos caernos en discusiones de que fue culpa tuya o mía. Debemos ser responsables por lo que hicimos, pero tenemos que solucionar el problema. No es la ausencia de problema, es cómo lo vamos a enfrentar. Esta última parte será ya, vamos a borrar esto aquí. Será llamada varona, porque el varón fue tomada. Bien, vamos a borrar aquí completo para que salga mejor. Estamos hablando que era un solo cuerpo, un mismo cuerpo, ¿cierto? Y con todo lo que hace el hombre por el hombre, que hace el hombre por el hombre. Ya vas a ver, impresionante, que nadie nos explica, a mí no me lo explicaron nunca. No, es que a mí me gusta eso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas, vuelvo a la reflexión de la iglesia, no, y que yo llamo reflexión a la iglesia, al ministerio de pareja, al ministerio de jóvenes, y todo, porque esas son las dudas que hay que ir, vamos, tú necesitas saber eso. Vamos a profundizar en esto, porque tú tienes que estar claro. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no, porque muchas veces le huyen al tema. No, porque no sé, o porque cómo hacemos para explicarlo no, ya tiene una duda, vamos por esa duda, yo a lo mejor no lo sé. ¿Entiendes? Entonces le huyen a los temas y la verdad es que le huyen a los temas, en el fondo del caso. Porque el pastor tiene que sacar tiempo, porque hay una de 100 personas que están, hay una que tiene una duda. Esa es la que ir por las 99 también, pero esa hay que ir por esa duda, porque esa duda se va. Esa de esa duda dice, bueno, yo busqué, yo pregunté y nadie me dijo nada. Una sola pieza, un solo cuerpo, una sola cosa, una sola costilla, es una unidad con pluralidad interna, ¿sí o no? Aquí hay dos palabras, ¿dónde comienza una y dónde termina la otra? Ahí hay dos palabras, ¿dónde comienza una y dónde comienza la otra? No sabemos, ¿verdad? Si lo vemos así, no sabemos. Sabemos que aquí está el principio y sabemos que aquí está el final. Pero no sabemos dónde hay una transición de una a otra, ¿verdad? Vemos entonces a una Indira o a un Eric, es que ellos son iguales. Tú si hablas con uno, hablas con el otro, te van a dar el mismo. Ahí es. Tú ves que como llevan la casa, si tú hablas con uno es lo mismo que usted hablas con el otro. Hay una unidad. Hay una sola unión, es una pareja, una sola. ¿Dónde comienza Nicole? ¿Dónde es Estefano? Hablamos de Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Una pareja. Hay dos personas. Hay una pluralidad interna, pero es una sola cosa. Es como un racimo de uvas.
un racimo de uva, pero y dentro de varias cosas. Correcto. Mi familia, Dira y yo, Edita, María Ángela, Estefano y Elías. Vamos a desenmarañar esto entonces. El hombre es esto. El hombre, lo que dijo Nicolás al principio, el macho. El hombre es lo que decía lo que tú leíste. Se llama varona porque de él es varón, Elías. Pero eso en el original de la historia del versículo que estamos leyendo, esta palabra que es el nombre original que se le da al hombre, Ish, Elías, bájale un pelito por favor. Eso es casado. Sí, esto quiere decir hombre, pero al fin de cuentas el hombre nació para estar casado. Esto es hombre. Esto es hombre, o varón, o macho. Esta es la palabra que se usa, Ish. No sé la pronunciación exacta, es un idioma que de verdad nunca lo he hablado. Y mujer, ¿cómo decía lo que tú leíste, Estefano? Y mujer es todo esto. Pero este es el nombre del hombre. Y todo esto es mujer. ¿Es individual? Porque del varón fue tomada. Perfecto, válido. Me gusta, de verdad, sinceramente. Entonces, es el hombre que vamos para allá, me gusta. La mujer fue hecha del hombre. Isha. Hembra. Hembra, mujer. ¿Cómo dice el versículo? Varona. Casada. Nos choca mucho el tener que depender de alguien, principalmente de Dios. Porque yo no puedo tener mi nombre mío, yo solo, mío. Me gusta eso, de verdad que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no me formó a mí primero. Y más adelante, en la clase que viene, de verdad, ojalá puedan estar aquí, puedan estar los dos. Porque toda la responsabilidad recae sobre él. Son una sola cosa. Es como una extensión de algo. Es una extensión que no es extensión, porque ella es sola. Ella va a su trabajo, tiene sus amigas, tiene su relación interna con su mamá. Pero al fin y al cabo es una extensión mía, porque somos una sola cosa, somos una sola pieza. Pero toda la responsabilidad cae sobre mí. Me gusta mucho que hagas la pregunta, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Cuál es? O sea, ajá, sí, yo fui capaz de cumplir todo eso. Pero ¿qué va a hacer él por mí? Él primeramente es responsable. Recuerda que lo formó a él primero y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara, lo labrara, le dio un mandato. Puedes comer de todo lo que tú estás viendo, excepto de este. Ojo, y habían dos árboles, el de la vida eterna y el del bien y del mal. Y solamente le prohibió del bien y del mal. El hombre podía comer de la vida eterna y se fue por el otro. Amén. Versículo 24. A los padres no nos gusta este versículo. Así como al hombre no le gusta el versículo que vamos a leer la semana que viene. Y hay protesta, en el caso de, me gusta sinceramente, porque a los padres no nos gusta este versículo. Versículo 24. Luis Elena. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Y estaban ambos desnudos. Era el 24 nada más. Versículo 24. Por tanto, o sea, por toda esa explicación que venimos diciendo, por tanto, o sea, por eso, quiere decir, dejará el hombre, esto hace referencia a la raza humana, no solamente al hombre, a su padre y a su madre. Ojo que ellos eran Adán y Eva, ellos no tenían papá ni mamá. Pero el propósito de él, que lo leía Indira, era reproducirse. Es una familia que va a reproducirse para que forme familia. Que es una familia que va a reproducirse para formar familia. ¿Sí? Claro. ¿Ah? No, no lo demuestra más adelante que no. No, más, yo siempre me preguntaba. No, yo me hice. Dos hombres y ¿dónde están las otras mujeres? La Biblia da la respuesta. Más adelante. A mí me gusta mucho la pregunta para que sepa. Porque yo soy muy preguntón y era muy indagador. No salieron mujeres ni hombres. No, pero más adelante. Claro, entonces, pero cada una va engranada. Por eso siempre hago referencia. Sí, yo me la hice. ¿De dónde salieron los demás? Claro, ¿de dónde salieron los demás? ¿De dónde salieron los demás? Eso en Génesis se explica. Pero a mí me gustan las preguntas porque yo siempre fui muy preguntón. Sí. Ajá. Pero bueno. Sí, cuesta mucho, de verdad que cuesta mucho. Pero bueno, pero cuando tú vas, aunque las cosas que yo he hecho, y es acuérdense que siempre hemos hablado, siempre he dicho que eso es en perfecta armonía y no hay locuras que improvisadas. Es una enseñanza lleva a la otra con lazos de perfecta armonía. La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Mira, la Biblia no se contradice, lo que es mal interpretada y aplicada a conveniencia. Pero no se contradice. Es perfecta e inerrante. Error puedo cometer yo, Eric Gómez, aquí dando una enseñanza. Pero cualquiera va a la Biblia y dice, él se equivocó en esto. ¿Entiendes? Una línea sin contextualizar el versículo completo. Vamos, por eso dejará. Dejará no quiere decir que yo le dé una patada y chao, no tengo que ver nada contigo. Es que cesará. Ahí va a cesar algo. No es que si te veo no me acuerdo, chao, tú verás qué vas a hacer con tu vida, no. Es que cesa su función en esa unidad, hablábamos de unidad familiar, porque él va a cumplir su verdadero propósito, que es esa nueva familia. Y se unirá. ¿Quién estaba leyendo? Se unirá a su mujer y serán una sola pieza. Cuando habla que serán una sola pieza, una sola carne, está la soldadura o la pegaloca. Es una cosa que no se ve dónde termina uno ni dónde comienza el otro. Es una unión perfecta. Cuando hablamos de perfección no es humanamente, sino que es perfección bajo el mandato del Señor. Cumplimos nuestros roles, cumplimos nuestras funciones. Yo te hablo, tú me hablas, yo te comunico, tú me comunicas. Tienes que entender mi estado de salud, yo tengo que entender el tuyo. Tú tienes que entender que cuando le llega el periodo es una bomba de emociones. Yo tengo que entender eso. La mujer tiene que saber leer las funciones de la ayuda idónea. Tiene que saber leerlo. Lo tiene que predecir. Sí, llegó, ¿cómo llegó? ¿Qué le está pasando? Yo me asombro a veces cuando el Dina me dice cosas a mí. Ya me conoce. Claro, un conocimiento pleno se da al pasar de los años. Más que somos cambiantes. Hay cosas que a mí me gustaban antes que ahora no me gustan. Pero ese conocimiento pleno viene de la constante comunicación. Palabra que aparecía en la lista. Comunicarnos, hablarnos. Tiene que haber comunicación todos los días. Efectivamente, ya ella te lo dijo.
Si ella se está maquillando, no puede moverla porque le quita. Es su momento de ella. Eso tiene que entender el hombre. A lo mejor a nosotros no nos importa si nos estamos peinando y vienen y nos besan porque si nos sí, soltamos el peine, no nos interesa salir pelucados. Somos diferentes. Somos iguales, pero somos diferentes. ¿Entendido? Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará esa unidad familiar, dejará de formar, no es que deja formar parte porque ya no sea hijo, sino que esa unidad familiar, él va a crear su unidad familiar con su esposa. Se unirán en una sola. Y ese es el objetivo sagrado del matrimonio. Ser esa pareja perfecta. Yo leí en la Biblia que en Cantar de los Cantares le decía, tú eres perfecta. Y yo entendí que Indira es perfecta para mí. Tenía que ser ella, con otra yo no funciono. Si fuese otra, yo no estuviese vivo. Si fuese otra, no estuviese yo casado con ella todavía. Es que ella es perfecta para mí. Y tenemos que entender eso. Claro, es imperfecta. Tú la ves y puedes decirte, está loco, ¿cómo va a decir que esa mujer no es perfecta? Los hijos pueden decir, no, que mi mamá no es perfecta, te está loco, es lo que estás enamorado. No, es que es perfecta. Porque para mí es perfecta. Es lo que yo necesitaba, es mi ayuda idónea. Es la ideal, no podía ser otra. El sagrado vínculo del matrimonio es ser perfectamente o completamente conocido y seguir siendo amado. Yo de verdad delante de los ojos de Dios, claro, por supuesto. Por mala información, por no ceder ante el Señor, por no reconocer cuál es tu función, por tu pelear en contra de una cosa que no te pertenece, por tu decir y porfiar y desconocer la autoridad suprema que es Dios. Esa es la raíz del asunto. Esa es la raíz del asunto. De ahí para allá podemos decir miles de cosas. Pero la verdadera raíz del asunto es la dureza del corazón. Dicho por el mismo Jesucristo. La raíz del divorcio es la dureza del corazón. Usted es un duro de corazón porque no tiene un nuevo corazón. Y si no tiene un nuevo corazón, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y no toleras nada. Sí, pero cuánto mal tú no has hecho. Entonces quiere decir que eres un duro de corazón. Y por eso vemos hoy en día, y ese es el llamado a la iglesia cristiana evangélica, ¿por qué están pasando tantos divorcios siendo cristianos evangélicos? Si tenemos el libro de los libros y creemos en el Rey de Reyes. O sea, ¿qué está pasando? Más allá de la dureza del corazón, ¿de verdad no haces expresión o no, de verdad no das la información o de verdad estás sacándole el cuerpo a querer el compromiso de verdad pastorear una iglesia? ¿O de verdad da información a las parejas, a los jóvenes, siendo jóvenes, a los niños? Elías se va a casar en algún momento, él tiene que saber esto. ¿Cuándo va a esperar cuando ya se esté casando? Tanto hombres como mujeres, niños, tienen que crecer con esa información. Una semana antes, vamos para que hable con no sé quién. Eso no es así. Ese es el error y esa es mi llamado siempre la atención. No somos cristianos evangélicos, no hay una iglesia, no hay una congregación solamente para ir los domingos a cantar. Ni para saludarse entre hermanos. No es que esté mal, pero la verdadera razón es estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay preguntas. Todos nos hacemos preguntas diariamente. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué esto? Tus preguntas a lo mejor no son las mismas mías, pero tenemos dudas y tenemos que acudir a la Biblia. Y para eso existe un pastor, un maestro, un hermano, un estudio bíblico. Para evitar los divorcios y para que de verdad personas entiendan cuál es el punto aquí. Y decía, el verdadero propósito del matrimonio o la máxima expresión del matrimonio es ser completamente conocido. Siempre he dicho y lo voy a decir esta vez delante de mi mamá. Ni mi mamá me conoce como me conoce Indira. Si hay alguien en esta tierra que me conoce casi al 100%, es Indira. Después mi mamá. Pero en primer lugar está Dios, que es el que lee mi corazón. Después de Dios, Indira. Y eso lo sabe ella, y lo digo yo siempre. Después mi mamá, porque hay cosas que no le voy a contar a mi mamá, pero sí a mi esposa. Hay cosas que ciertamente lo sabe mi esposa únicamente. Yo me asomé en la puerta y él me y esta misma que no estaba pensando que en un momento que te comienza Lo que hablamos al principio, ya tú lo predices. Dentro de media hora va a querer algo. Amén. Génesis 25. Nicole, si lo puedes leer tú. Génesis 2:25. Este es el único versículo. El último versículo.
Insisto, la suprema meta del matrimonio es ser completamente conocido y aún así ser amado. Las caretas se caen, la falsedad se cae. La falsedad es de mentira. Hay personas que tienen de novio 5 años, se casan y se acabó eso en menos de un año, porque se cayó la careta. Era una farsa, no te quería como te decía. Es otra persona con quien me casé yo. Es una farsa. Es una farsa. La otra vez estaba en línea un pastor hablando y le digo, y estaban preguntando, ¿cuántos años tienes tú casado? Eso fue el año pasado. Tengo 18. ¿Y cuál es la clave que dices tú? Transparencia. De verdad, o sea, una comunicación de verdad. Tienes que ser completamente conocido. Mira, yo he hecho esto, esto, esto y esto. Yo soy esto y quiero esto. Transparencia en esa relación. Porque es un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Que la iglesia somos todos. Porque ¿quién más que Jesucristo conoce mi corazón? Todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he sido y lo que soy, y aún así me ama. El matrimonio, al igual que debería ser una iglesia, debería ser un reflejo, ese lugar seguro donde tú vas y te desahogas. Si tú no tienes la capacidad de desahogarte con tu esposa, eso está mal. Si la esposa no tiene la capacidad de hablarle al esposo, siento esto, me estoy ahogando con esto, y se lo va y se lo dice a un amigo, primero corre y se lo dice a la mamá o a un hermano, tiene que ser su esposo, es su carne. Esa exclamación que decimos que dio Estefano cuando vio a Nicole, cuando vio los ojos de Nicole y dijo, estos son los ojos que van a tener mis hijos, dice Estefano. Pero en realidad es eso. La palabra, Cecilia ha dicho algo muy, muy cierto. En Cantares vemos que dice mi amiga, mi amada, mi esposa, mi compañera. Es todo eso y mucho más. Es todo eso y muchas más. Versículo 25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos se preguntó. Desnudos, sin vergüenza. Eso de la desnudez nos lleva a dos cosas principalmente. Uno, estaban siendo 100% transparentes uno con el otro. No había nada que ocultar. Yo soy esto y tú eres esta. Andaban libremente. Había una inocencia. Por eso dice la Biblia que seamos como niños. Había una inocencia, no había maldad entre ellos. No había aquellas cosas, no le voy a decir que hablé con no sé quién. Voy a borrar el mensaje. No le voy a decir que me tomé una cerveza. No le voy a decir que me comí un pan porque me regaña. O sea, aquella complicidad, lo que hablábamos de la ayuda idónea, antes de que apareciera la mujer. Esa complicidad, aquella totalmente transparencia, una inocencia, andaban desnudos, eran felices. No se avergonzaba, o sea, ¿qué vergüenza te puedes sentir tú con tu esposa, con tu esposo? Es tu carne. Y lo otro es que si bien es cierto que había inocencia, no había pecado. Luego de ahí en adelante viene que llega el pecado, nos ocultamos, incluso vemos pareja. ¿Paciente? Incluso, o como tú quieras. Mira, retomo el punto final. Ser completamente conocido y ser amado es la suprema meta del matrimonio. Que su pareja la conozca usted completamente y usted conozca completamente a su pareja. Está escuchando, Elías. Luego lo ves todo en la grabación. Pero al principio, lee otra vez el último versículo que estamos estudiando hoy. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos se vergüenza. Estaban desnudos. Había transparencia total. Se hablaban sin esconderse nada. Yo voy a guardarme 100 euros aquí, que él no sepa que los tengo aquí, porque yo me voy a comer otra cosa más adelante. Había transparencia, había una sola cosa. O sea, éramos una sola persona, los dos juntos. Inocencia no había maldad y transparencia en la comunicación. Hoy en día se ven muchas cosas, mucha terapia de que la mujer se viste y se baña en el cuarto, en el baño. No le gusta que el hombre la vea desnuda, por la desnudez, obvio, del cuerpo, primeramente. No, apaga la luz, no quiero que me vea desnuda. Y es mi esposa. Hay esposos que se bañan y se ponen en el baño y ¿desde cuándo no ves tú tu mujer desnuda? No, porque ni para tener relaciones porque apagamos la luz.
Años, esto es verdad. No, que ni desnudo se ven. Y más allá de eso, la transparencia, más allá de lo físico. Ese corazón de verdad sincero, primeramente con la pareja. Amén. Eso lleva a reflexión esa relación que hay perfecta de Jesús con nosotros. Jesús nos conoce 100% y aún así nos ama. Si no, no tenemos la capacidad de antes de empezar una relación, de ser transparentes con esa persona, eso es mentira. Es una farsa y eso se acaba en algún momento, como ya vemos que ha pasado. Amén. La segunda parte va a estar buena porque vamos a despejar la duda que tiene Nicole. ¿Cuál es entonces la presión que le mete? ¿Qué va a ser el hombre por mí? No, no da tiempo. No da tiempo. Amén. Correcto. No, no sé qué es mejor. Más bien nos entendimos mucho, pero la semana que viene lo vamos a ver. Correcto. Oramos. Amado Padre Celestial Dios, te damos la gracia, mi Señor justo, santo y soberano, por este día. Te damos las gracias por tu paciencia, mi Dios, para con nosotros. Gracias, amado, soberano Padre Celestial Dios, porque tú nos quieres, nos amas, nos cuida a pesar de lo que somos y lo que hemos sido, Dios. Gracias por restaurarnos. Gracias por poner ese corazón nuevo en nosotros, por depositar tu Espíritu Santo en nosotros, mi Dios. Gracias, soberano Rey Eterno, por sustentarnos día a día. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, que ponga toda esta información que tú nos has dado a través de la Biblia en nuestra mente y nuestros corazones y podamos rendirnos ante ti y vivir esa vida plena que tú quieres que vivamos, Padre. Como hombres, como mujeres, como matrimonio, como hogar y como familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios, prepara nuestros corazones desde ya para la clase del domingo que viene. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.